Seguimos con el tema. Recuerden que estamos buscando la manera de entender mucho mejor acerca del Dios vivo, ¿cierto? Ese es nuestro tema, conociendo al Dios vivo. Antes estábamos, el tema central, conocer a Dios para darlo a conocer, pero vamos a profundizar un poquito más en poder conocer a este Dios vivo. Hay algo que debemos entender bien para poder fortalecer nuestra relación con este Dios vivo. Y este principio aparece ahí en Hebreos, capítulo 11. Este es un principio que debemos aplicarlo. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Miren, está hablando de la fe. Hebreos capítulo 11, comienza el versículo 1 diciendo que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Necesitamos fe, pero hay algo más que necesitamos, que obviamente es parte de la fe, es fortalecerla. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe, amén. ¿Sí? ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren, ¿qué le llama la atención de ahí? ¿Que hay que tener fe nomás? ¿O le llama la atención algo más de ese pasaje o de ese versículo? ¿Qué le llama la atención? ¿Cuál es el principio o el requerimiento prácticamente? Que crea que hay Dios. Que crea Que le hay. que le hay. Recuerden que el creer es parte de nuestra fe. Déjenme darle una introducción para que puedan entender mejor la idea. ¿Cuántos saben que yo trabajé 10 años en el aeropuerto internacional? No todos. Por eso cuando algunos me piden consejos sobre los viajes, los vuelos, les digo, mira, yo te aconsejo que llegues temprano, que tengas la documentación al día, que llames a la aerolínea, que peses tu maleta, que revises tu pasaporte, y no vaya a llegar tarde, vaya a perder el vuelo. Les doy algunos consejos básicos, esos son los más básicos. Pero, dentro de la experiencia, pasé por distintas áreas en el aeropuerto, distintos departamentos. En una oportunidad se presentó una situación. Es más, son muchas historias, pero es más de una oportunidad. Algunos aeropuertos como La Serena a veces se cierran por niebla, ¿cierto? Porque no se logra ver, no hay suficiente visibilidad para que el avión y la torre de control puedan coordinar el aterrizaje de la mejor manera. Hoy en día los aviones están un poco más sofisticados, tienen mejores sensores, pero voy a ir al punto. En una oportunidad sucedió que, producto de la niebla o tormenta, mal clima, uno de los aviones perdió dirección. No lograba encontrar la visibilidad, perdió contacto de alguna manera, y desde la torre de control trataron de, obviamente, contactarlo lo antes posible para avisarle, hey, ya te pasaste del radar, de ahí fuera de la zona, hay que regresar. Pero el piloto no lograba visibilizar producto de la tormenta. Imagínense, si nosotros en carretera a veces alguien estornuda en la esquina y se nos empañan los vidrios, imagínense con tormenta en el avión, un poco de turbulencia. Esto es lo que sucedió. Solamente algunos incluso de los instrumentos del avión dejaron de funcionar, producto de las turbulencias. Los sensores. Una de las pocas cosas que quedaron activas fue el medio de comunicación. Se escuchaba un poco mal, pero lograba comunicarse el piloto con la torre de control.
era todo lo que tenía. Era toda la alternativa. Y aquí es donde va a entrar mi punto. Este es el punto que quiero enfatizar. En una situación como esa, hay una sola cosa que le está quedando al piloto del avión. ¿Cuál creen ustedes? Que es una sola cosa que le está quedando al piloto del avión. Si los instrumentos no están funcionando, la tormenta está demasiado fuerte, no hay visibilidad, solamente tiene un poco de comunicación con la persona que lo está guiando desde la torre de control. ¿Cuál es esa única cosa que le está quedando al piloto del avión? Fe. Creer. No le queda otra. Fe, creer, confiar. No le está quedando otra alternativa. Porque el único que puede ver en el radar el avión es el que está sentado en la torre de control. Entonces el piloto va a tener que comenzar a seguir las órdenes al pie de la letra y va a tener que confiar en lo que el que está en la torre le está informando. ¿Qué es lo que quiero lograr decir con esto? Bueno, el final. Todos están esperando el final. Bueno, ¿y qué pasó con el avión? ¿Se cayó? ¿Se estrelló? El final lo voy a contar al final. No lo voy a contar ahora, porque si no me arruinan la clase. Miren, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tenemos historias reales en las cuales hombres y mujeres de Dios, lo único que le estaba quedando como alternativa en sus vidas era confiar o creer. Miren, el piloto tenía que confiar y creer, a pesar de que no veía nada, que desde la torre de control había alguien que lo estaba guiando. Y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos encontramos con ese tipo de situaciones. De hecho, hoy en día nosotros nos encontramos muchas veces en esa situación. Lo único que me está quedando es confiar, creer, tener fe de que va a ser así. ¿Recuerdan la navegación del apóstol Pablo? Justo saludarla, estamos recién iniciando, así que la tía Gregoria, la Micaela. No sé si a mí no se me olvidan los nombres. De los buenos estudiantes a mí no se me olvidan los nombres. De ahí para atrás me olvidé de todo. Hasta ahí me acuerdo. Bien. En el Nuevo Testamento nos encontramos en Hechos 27 con una navegación. ¿Recuerdan la navegación de Pablo? Cuando iba a ser llevado a Italia, a Roma, tenía que ser juzgado. Ellos perdieron toda esperanza de salvarse. Miren, leamos un segundito, porque aquí quiero que enfaticemos el tema del día de hoy. Es este. Para creer en el Dios vivo, necesitamos creer que está vivo, de que está ahí, de que existe, de que es real. Hebreos 11:6 nos dice, es necesario que el que cree en Dios crea que le hay. Esto va a marcar una gran diferencia, porque es muy distinto. Es muy distinto. Miren, muchos de ustedes saben, mi familia viajó ahora a Estados Unidos. Yo entro en la casa y la sensación de decir estoy solo es muy normal.
puede solo. Si lo llevamos al ámbito espiritual, ¿por qué? Porque no logro ver a ninguno de los pulusones chicos jugando ahí con los juguetes, no hay nadie. En el ámbito espiritual, esa sensación la tenemos nosotros a diario muchas veces. Y ahí donde entra esta fe que tenemos que desarrollar. Porque despertamos, muchos de nosotros, e incluso con familia o con personas a nuestro alrededor, sintiéndonos solos. Esa era la sensación, recuerden, de la audiencia a la cual Mateo le escribe en el Evangelio según San Mateo. Ellos se sentían, parece que estamos solos. Recuerden los pasajes que le di en la clase pasada. Mateo 1:23, Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 18:20, hey, donde estén 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo, no se le olvide. Y en el capítulo 28, versículo 20 al final, Jesús les vuelve a decir, hey, he aquí yo estoy con ustedes todos los días. Pero al otro día, después de cada recordatorio, ¿qué creen ustedes que pasaba por la mente de los cristianos? Se lo olvidaron. Si se nos olvida a nosotros, imagínense, a ellos, con todas las distracciones que tenemos hoy en día. Hoy día nos cortaron el agua en la oficina. Se nos olvidó pagarla. Imagínense que es algo esencial, si tenemos que tener, sabemos que hay que pagar el agua. Se nos olvidó. Con mayor razón a veces, y eso que el recibo a veces está ahí, y se nos olvida pagarla. Imagínense a Dios que nos vemos, que no lo logramos ver, o a veces no lo logramos sentir. Es ahí donde necesitamos la fe. Necesitamos creer que le hay, necesitamos creer que existe, de que Él está ahí. En Hechos 27, ese fue el pasaje que dije, Hechos 27. Vamos a ver si corremos el data más adelante, que Matías lo dejó tapado. Sabía que iba a dar la clase, pero lo hice intencional. Es que Matías, algo le está pasando a Matías últimamente. Llega enojado a la oficina, ¿no? Pierdo la puerta de fuera. Miren, le voy a hacer el sumario nomás. El sumario de Hechos 27. En la embarcación nos encontramos con versículo 4. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Este ejercicio lo hicimos en una oportunidad, ¿recuerdan? La navegación que hicimos. Los vientos no eran contrarios. Miren lo que sucede, versículo 7 ahora. ¿Qué dice el versículo 7? Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas, ¿cierto? Y llegando a duras penas. Eso es lo que dice versículo 7. Porque nos impedía el viento, viento contrario, llegando a duras penas. Versículo 8. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos. Versículo 10. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solamente del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Frenice, puerto de Creta. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban,
que dice, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Versículo 16, con dificultad. Versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido, ¿qué dice? El 20, toda esperanza de salvarnos. Miren, parecido a lo que pasó en el avión de aquel tiempo, pero este era una navegación. Dificultad, vientos en contra, problema tras problema, al punto de decir, ¿sabe qué? Aquí, hasta aquí llegamos. No tenemos ninguna posibilidad de salvarnos. Aquí es donde tiene que entrar, ahí, en ese momento, es donde tiene que entrar a actuar la fe. No esta fe muerta, de la cual Pedro habla en alguna oportunidad. No. Esta fe viva, esta fe de decir, miren, veo todo en contra. No tengo visibilidad, como el piloto del avión lo mencionaba en su relato. No logro ver nada. Me voy a dejar llevar nomás y guiar. No tengo esperanza. Ahí es donde Dios realmente quiere saber si creemos en este Dios vivo o no. Si creemos en este Dios vivo, desde el punto de vista en la cual podamos decir, en medio de la dificultad y de la tempestad, yo sé que vas a hacer algo al respecto, porque vives, porque no eres indiferente, porque no puedes pasar por alto. Un Dios vivo, bueno, bondadoso, generoso, misericordioso, no va a pasar por alto situaciones en las cuales nos encontremos, o peticiones, ruegos, súplicas, que muchos de nosotros a veces le hacemos, no las pasa por alto. De hecho, hay un pasaje que voy a mencionar después que se me vino a la mente, pero quiero terminar con este final feliz. Miren lo que sucede al final, cuando ya habían perdido toda la esperanza de salvarse. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía mucho que ya no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones hermanos, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora, y aquí viene la buena noticia, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, miren, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Miren, que será así como se me ha dicho. Miren la frase de Pablo. Yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho.
debemos reconocer que no es algo fácil. Hemos estado con el agua hasta el cuello, o la otra frase es con la soga al cuello, también, son como dos. Algunos con el agua y con la soga. Las dos. Pero, miren, con tempestades, con viento en contra, no viendo sol ni estrella, viendo todo nublado, sin tener claridad. Pero esa frase, la que ocupa Pablo, es la que Dios espera que nosotros podamos aplicar, o ese principio. Hey, confíen que será así como se ha dicho. Dios está vivo. Es imposible, es imposible. No solamente Pablo. ¿Recuerdan la historia de Pedro? Cuando Pedro estaba encarcelado, ¿qué se pusieron a hacer ellos? A orar. Y después de la oración, algo pasó. Es que miren, Dios siempre hace algo al respecto cuando ve que hombres y mujeres creen que Él está vivo, que Él existe. No solamente para los temblores o los terremotos, porque ahí todos nos acordamos, no, Dios ayúdanos, líbranos, haz algo. Pero en los momentos de dificultad de nuestro quizás diario vivir, es ahí donde Dios espera que tengamos ese principio, o más que ese principio, esa fe de decir, nosotros creemos en un Dios vivo. Creemos en un Dios vivo. Había un versículo que le iba a compartir. Me acordé. Hebreos 11:6. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Me dolió la cabeza de nuevo. Quizás donde hice mucho ejercicio en el gimnasio, no cualquiera levanta 1500 kilos. Como ahí. Me puse a hacer las pesas ahí. Y llegaron unas tías, dijeron, disculpen, esas son las pesas de los niños, ¿se puede ir para los adultos? Están levantando las pesas de los niños. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Miren, amén. Esta es una cualidad del Dios vivo, porque esto nos va a llamar la atención a nosotros incluso. ¿Qué dice Hebreos 11:6? ¿Quién lo quiere leer? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ya, y que es galardonador de los que le buscan. Miren, Él es galardonador de los que le buscan. ¿Quiénes son los que le buscan? Según el mismo pasaje, los que creen que le hay. Si es por eso que en esto, miren, en esto se necesita creer. E incluso cuando llegue a la casa, no haya nadie, se me venga este parecer o sentimiento, parece que estoy solo. Y el Señor me dice en su palabra, hey, me dice en su palabra, hey, cierra la puerta y ten una conversación conmigo. Hazme saber cómo estuvo tu día. Eso es lo que dice en Mateo 6. Que entremos en nuestro aposento, cerremos la puerta, que conversemos con Él y que nuestro Padre que ve, que está ahí en lo secreto, nos recompensará en público. Él es galardonador de los que le buscan. Es que no hay resultado, ni premio, ni bendición para aquellos quienes no le buscan. ¿Por qué no? Porque necesitan creer que le hay, de que existe. Miren, veamos otra cualidad en Hebreos 6:10. Se me vino a la mente este versículo que también nos va a ayudar. Hebreos capítulo 6, versículo 10. ¿Qué dice?
¿Lo encontraron? Sí. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Miren, una de las cualidades que tiene el Dios vivo, una de las cualidades que tiene el Dios vivo es que Él no es injusto. No es injusto para olvidar. Miren la cualidad. Es que hay demasiadas cualidades, características, principios que nos señalan de que el Dios que servimos no es un Dios muerto. Es un Dios activo, es un Dios vivo, que no se olvida. Él dice que Él no es injusto para olvidar la muestra de amor, el trabajo. Miren, muchos de nosotros quizás si no olvidamos. Nadie se sienta ofendido, ¿cierto? Es parte de nuestra vida de vivir. Tengo algunos hermanos, algunas hermanas, no de esta iglesia, para que nadie se haga sentir ofendido, de otra iglesia. Que hemos trabajado en conjunto o hemos hecho algún tipo de trabajo en conjunto para la obra. Lo hemos apoyado, lo hemos bendecido, le hemos entregado becas, lo hemos ayudado en todos los aspectos que hemos podido. Hemos estado ahí presentes. Y esto es historia real. Dios no más sabe, pero no voy a dar el nombre. No va al caso. Y el otro día, en mi hora de estudio, me meto a Instagram o a Facebook. No son horas de estudio, pues, entretención ahí. 5 minutitos. Estaba ahí. Y de repente veo felicidades. Veo la boda, veo la torta de la boda, novia. Y yo dije, a ver, hay algo que no me está cuadrando aquí. Esta historia es real. Yo dije, pero si yo estuve ahí ayudándole en todos los aspectos, con estudios bíblicos, con consejería, con algo de beca. Le regalé el terno, el traje, el terno. No. Sí, le regalé el terno. No. Se casó y nunca me llegó la invitación. Y yo dije, ¿cómo se pudo haber olvidado? Pues de todo lo que hice. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que Dios no es así. Él no es injusto para olvidar. Cada detalle, cada limpieza de mesa, la taza, los baños, el clavo, la obra, recoger a alguien, llevar a alguien, saludar a alguien, animar a alguien, cualquier trabajo o obra que realizamos en el reino, Él no es injusto para olvidar. Eso es lo que dice Hebreos 6. Él no es injusto para olvidar. Si miren, yo me imagino a Dios de esta manera, hipotéticamente nomás, no se lo tomen literal, Dios puede ser de una manera muy distinta. Pero yo me imagino a Dios de esta manera, cada día, con su librito ahí abierto, con su librito de nota, su lapicito en mano, como no es injusto para olvidar, mirando en el reino, Juanito Pérez anda sirviendo. Yo pensé que iba a dormir hasta las 12 del día. Sí, vamos a anotar ahí. Una estrellita, para que no se me olvide. Porque cuando Juanito Pérez en algún minuto quizás tenga alguna necesidad, algún requerimiento, alguna oración, llega algún querubín, algún serafín, el ángel Gabriel, a decirme el Espíritu Santo, quien intercede por nosotros, oye, ¿sabe qué?
Juanito Pérez está en problemas. Está en problemas y está haciendo unas solicitudes de... Hay que echarle una manito. Como Dios no es injusto para olvidar, hipotéticamente anda con su librito ahí en la mano, va a decir, Juanito Pérez está haciendo requerimiento. ¿Sí? A ver. Ah, sí. Mira, el 24 de mayo Juanito Pérez fue a limpiar el local. Y fue solo. Lo puse aquí, 2 estrellitas. El 25 se puso a pintar. El 27 ayudó en la cena. El 28 pasó a buscar a un hermano. El 29 animó a este hermano. No, Juanito Pérez está lleno de... Este tipo hay que responderle ahora ya. Pero si miren, en el mundo empresarial, en un mundo malo en el cual nosotros vivimos, muchas veces somos reconocidos tarde, mal y nunca. Y cuando no, se les olvida y no nos hacen llegar el parte para el matrimonio, con ternos incluidos de regalo. Yo dije, qué injusticia más grande. Pero Dios no es así. Entonces, debemos nosotros comenzar a entender de que en el reino le servimos a un Dios vivo. No es a un Dios olvidadizo, no es un Dios injusto, no es un Dios que no responde, no, es un Dios que está presente, un Dios que ve en lo secreto, que nos recompensa en público. A ese Dios es el que nosotros necesitamos lograr conocer bien. Es por eso que muchos de nosotros, yo me incluyo, a veces decimos o hacemos cosas. No estoy hablando de la broma, no estoy hablando de las cosas que hacemos o decimos intencionalmente. Porque se nos ha olvidado o vemos cosas intencionalmente porque se nos olvida que Dios está vivo. Si muchos de nosotros, yo me incluyo, a veces actuamos como si Dios no existiera. No, si Dios está preocupado. Aparte que las cortinas están cerradas, la puerta está cerrada, el portón. Incluso algunos nos asomamos por la ventana, ¿vale? No hay nadie afuera. Dios tampoco entonces debe estar por acá. Tenemos que lograr poner en nuestra mente, este es un trabajo a diario, porque yo he actuado días en mi vida, más de un día, como que si Dios no existiera, como que si no estuviese vivo. Eso es algo que Pablo, Pedro, Jesús trató siempre de entregarle a la audiencia, de decirle, hey, al Dios que ustedes sirven es un Dios vivo. Este es lápiz suyo. Miren, recuerden el pasaje que vimos de... Déjenme avanzar con este punto que... Vivimos en un mundo donde muchas personas hablan de Dios, todos hablan de Dios, casi todos, pero pocos realmente creen que Él está vivo. Pocos. No, pues si todos hablan de Dios, no, si Dios existe. Un día podríamos hacer el ejercicio, salir a preguntar, ¿tú crees que Dios existe? Sí. Entonces, si existe, ¿por qué a veces actuamos como si no existiese? Porque la mente de pescado que tenemos, muchos de nosotros, ¿cuánto duraba la mente de un pescado? 2 minutos. Se nos olvida. Ay, no, es que yo pensé que Dios parece que se fue a dormir siesta. Entonces, en la siesta voy a vivir la vida como si no existiese. Muchos creen en Dios como una idea,
como una tradición, como una religión heredada, como una costumbre familiar, pero no como una realidad presente y activa. La Biblia dice algo poderoso. El que se acerca a Dios debe creer que existe, que le hay. Eso es Hebreos 11:6. Debe de creer que le hay. Años atrás, bueno, uno en la infancia hace varias locuras. Pasábamos pidiendo por distintas casas cositas, dulce, pan, manzana. Y había una casa donde nunca se veía nadie. Nunca. O sea, nadie veía a nadie en esa casa. Y alguien dijo esto, dentro del grupo que estábamos de los niñitos. Ya salgamos a pedir, pero tú te pedís en esa cuadra de ahí. Pídete en esa casita de 2 pisos, porque de seguro que tienen plata. Si son 2 pisos, antes que tenía 2 pisos era un palacio. Lo empezamos desde la carpita, media agua, 1 piso, 2 pisos. Y yo, como era el más chiquito, más feíto ahí entre todos, más débil, no, tú anda a pedirte al lado de allá nomás, anda a pedir esa casa. Y dije, si en esa casa a lo mejor no vive nadie, me están mandando a pedir una casa donde no va a salir nadie. Si nadie no lo habíamos visto nunca, nadie ahí afuera. Y alguien dijo, más grande, no, mi hijo, si ahí vive alguien. Me lo dijo con tanto convencimiento. Bueno, los niños también creemos todo. Y yo le creí a él, a lo que él me decía. Me dijo, anda, si ahí vive alguien. ¿Y cómo sabes si hay alguien y te va bien? Dije que yo quería ir a la casita de 2 pisos. No, si era de 2 pisos estaba, mira. ¿Cuántos años tenía? Tenía como 6 años, 7 años. Venía el de 8, el de 10, el de 12, hasta como el de 14. No, imposible que me dieran a mí esa ruta. No, la ruta tuya ahí anda allá, no, donde no sale nadie. Pero le creí, yo le creí al que me dijo que ahí vivía alguien. Entonces partimos y después nos juntamos acá para ver las cositas que juntamos. Algunos compartían, otros se aseguraban. Y llego a la casa, que era como la única casa que me habían dado. Si los otros ya habían asegurado, no, yo soy la corrida de acá. Toco en la puerta. No salió nadie. Los primeros 2 o 3 minutos. Y yo miraba a los otros y los otros seguían golpeando casa y le abrían en una manzanita, al otro un pancito. Ya en esos tiempos, si te regalaban un yogur ya era porque... Y yo dije, pero a mí me dijeron que aquí vivía alguien. Entonces no me voy a ir. No tengo más opciones. Entonces volví a la casa, ahí mismo, si estaba ahí 2 pasos nomás de la puerta, me quedaba mirando. En esos tiempos no eran ventanas de vidrio, tablitas de madera, la otra con cartón tapado, no sé cómo. Nuevamente. Golpeé un poco más fuerte. Quizá ahora iba a salir. Seguía mirando alrededor y veía que los demás seguían reuniendo cosas. Dije una vez más. A mí me dijeron que había alguien, así que aquí me tengo que quedar nomás. Y voy a golpeo ya, pa, pa, pa. Y empiezo a escuchar a alguien como que se está acercando a la puerta por dentro. Y dije, parece que hay alguien. No habré botado yo una puerta, algo. Y se abre la puerta. Y una abuelita. Oiga, disculpe, le dije yo, andamos con los amigos pidiendo una cosita y todo. Sí, me dice, no se cuestionó. Deme un segundito. Pero para adentro la vida. Bueno, como 3 minutos.
Yo escuchaba que habría un cajón, había una bolsa, y sale con una bolsita. Y no es cualquier bolsita, una bolsita más o menos. Me acuerdo que la agarré con las dos manos, una bolsita, la agarré así, agarré, así más chiquitito. Venía manzana, uva, pan, un trozo de queso, que me acuerdo hasta ahora. Venían más cositas, unas pastillitas sueltas. Y me llego a reunir con los chicos, ¿y cómo les fue? Y todos con unas cositas, una mitad de pan, el otro chupetito. Y mi bolsa era la más grandecita, con racimitos de uva. Tengo un tío en Coquimbo que se reía mucho porque yo le decía el racimito de uva. Tío Daniel. Nunca podía decir racimito, racimito. Y compartir la uvita, manzana, quesito, pancito. Miren, en el reino, a veces pareciera que en la casa del reino no está Dios. Pareciera que Dios no está. A veces es necesario golpear más de una vez. A veces la puerta no se abre a la primera. Hay que volver a la segunda vez. Hay que volver por tercera vez. Bueno, Jesús tuvo esa experiencia. ¿Recuerden la primera oración de Jesús? Padre, si puedes pasar esta copa de mí, pásala por alto. La segunda oración vuelve a decirle, Señor, si hay algo que puedas hacer. Y en la tercera, Jesús logra entender y decir, ¿sabes? Que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Dios lo fortaleció para que pudiese dar la vida en la cruz por todos nosotros. Dios está presente en el reino. De alguna u otra manera, quizás se les va a demorar en abrir la primera puerta. Hey, no se desesperen, no nos desesperemos, a mí me ha pasado. No pensemos que estamos solos. Vamos a tener que ir a golpearla por segunda vez, al otro día. Otro día más, Señor. No sé cómo lo voy a sacar. O a la segunda semana. Siempre el consejo de Jesús fue este en Mateo 6. Mateo 7, perdón. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 7:7? Pedid y se os dará. Llamad, golpead. Ahí está Jesús diciéndonos a nosotros. Golpear y eso se abrirá. No tenemos que dejar de golpear las puertas del reino. Porque creemos. Miren, ¿saben cuándo la dejamos de golpear? Cuando a veces la duda se apodera de nosotros y creemos que no hay Dios. Creemos que Dios no nos escucha. Creemos que Dios se olvidó. O que Dios no está vivo. Por eso que necesitamos creer, fortalecer esta creencia, esta fe. En una oportunidad los discípulos se acercaron al Señor Jesucristo a decirle, Señor, aumentanos la fe. ¿Se imaginan si nos propusiéramos nosotros esta noche? Todos nosotros tenemos cierto grado de fe, por algo están acá. Por algo han llegado acá, no acá a la escuela, son parte del reino, están en esta búsqueda, están golpeando puertas ustedes, todos nosotros. Pero si nos propusiéramos de todo corazón pedirle al Señor que nos aumente la fe, para estar convencidos cada día de que Él está ahí, que Él está ahí. No importa si no le sentimos, no importa si las emociones no nos acompañan, si pareciera que estuviésemos solos. Dios de alguna manera
está mucho más cerca, según lo que dijo Pablo, está mucho más cerca de lo que podemos llegar nosotros a pensar. Vamos a Hechos capítulo 17, miren. Hechos capítulo 17, ¿qué dice? ¿Sí? 27 y 28. Hechos 17, 27 y 28. ¿Qué dice? Para que busquen a Dios, si en alguna manera apartando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mire, para que busquen a Dios, si en alguna manera pueden palparle. Pablo, ¿saben qué idea está presentando? No lo tomen tan sentimental, pero que sí es posible el poder tener este contacto con Dios. ¿De qué manera? A través nuestro. Si recuerden que nosotros, quienes formamos parte del reino, somos los representantes de Dios. Hay un hermano en una oportunidad que él confesaba esto en la oración, en medio del culto, terminando el culto ya, oración final. Estaba muy mal. Y él deseaba que Dios le abrazara. Señor, lo único que necesito es un abrazo tuyo. Eso es todo lo que necesito. El Señor puso en el corazón, aunque era visible su dolor, puso en el corazón de la audiencia, de la hermandad, que al finalizar el culto, Juanito no está bien, necesita un abrazo. Terminó la oración, Juanito se quedó sentado cuando todos se pusieron de pie y comenzaron a caminar uno por uno. Es como que si todos se hubiesen puesto de acuerdo, como que hayan escuchado de una manera audible al Señor decir: hey, denle el abrazo de mi parte a Juanito. Esa noche Juanito no recibió solo un abrazo, recibió cientos de abrazos. Y él confesaba que lo había recibido de parte del Señor, porque esa había sido su petición. Nosotros somos los representantes de Dios en este mundo. Por eso que Dios sigue estando vigente, estando vivo, mientras formemos parte del reino, mientras el reino siga creciendo. Más visible es el Dios vivo que tenemos que dar a conocer. Miren cómo Pablo finaliza en el versículo 28, hablando de Dios, quien ciertamente está mucho más cerca de nosotros. Está mucho más cerca. Yo creo que si logramos entender bien este concepto, del Dios vivo, de que no es injusto, que no se olvida, de que está cerca de nosotros, oh, gloria a Dios, en gracias. todo momento, nuestra relación con Dios puede cambiar. Amén. Miren, puede cambiar y se va a ver reflejada nuestra manera de vivir frente a los demás. Porque vamos a entender que donde quiera que vayamos, Dios va a estar presente.
Amén. en nuestras vidas. Si es por eso que no solo cantamos esta alabanza, hay libertad en la casa de Dios, que sin duda la tenemos libertad para poder disfrutar, como la misma alabanza lo dice, pero entendiendo de que en esa libertad Dios está presente en nuestras vidas. Antes de irnos al break, miren, muchas personas conocen información acerca de Dios, pero no todos conocen al Dios vivo. Ese es nuestro tema, conociendo al Dios vivo. La Biblia presenta a Dios como un Dios que escucha, responde, interviene, abre puertas, toca corazones, transforma vidas y sigue actuando hoy. Amén. Sigue actuando hoy. El problema de muchas personas no es falta de religión o de conocimiento, sino falta de relación con el Dios vivo. Ese es el problema. Es la falta de relación. Si es por eso que esto pasa a veces incluso en las amistades o en las hermandades o incluso hasta en los matrimonios. Esta frase se repite en todas esas áreas. Es que parece que usted no me conoce a mí. O yo pensé que te conocía. No es falta de información. No, esto es falta de relación. Entre más tiempo pasamos juntos, Más nos conocemos. más nos conocemos. Entre más tiempo más pasamos junto con Dios, más conocemos acerca de Él. Más entendemos de que Él es un Dios vivo en medio nuestro. Miren, el Dios vivo, este es un ejemplo simple, que ustedes ya saben la respuesta. Responde a la oración. ¿Recuerdan a Elías? ¿Quién fue Elías? ¿Por qué se caracterizó Elías? Por el fuego. Su carácter. Sí, pero miren, por el fuego. Elías era un hombre de oración. Miren, leamos Primera de Reyes 18, del 36 al 39. ¿Quién lo quiere leer? Primera de Reyes 18, del 36 al 39. Primera de Reyes. 18, del 36 al 39. 18, 36 a 30. ¿Quién lo encontró? Primera de Reyes 18, del 36 al 39. Yo. Pero no sé si es Sí. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Miren, yo me pregunto, una nomás, una de las tantas maneras de cómo Dios respondió la oración. ¿Cuántas oraciones Dios ya ha respondido en nuestra vida? Varias, muchas. ¿No? Dios ha respondido. Quizás no de la manera como le respondió Elías, porque las situaciones nuestras son distintas. Amén. Algunos nos ha respondido de manera que no lo hemos esperado. Pero, ¿cuál es la enseñanza acá? Miren, mientras los profetas de Baal gritaban y no había respuesta,
Elías solamente oró al Dios vivo. Y Dios respondió su petición enviando fuego. Los ídolos no responden. El Dios vivo sí responde. Dios se manifiesta para que las personas sepan que Él es real. Miren, hay una amiga que me acordé, trabajando en el aeropuerto años, cuando empecé en el cristianismo. Llego un día ahí al lugar donde tenían a los pasajeros VIP. Y yo no me acuerdo si iba con mi Biblia, pero andaba con mi Biblia para todos lados. Y me llama para un costado y me dice, ¿sabes qué? Me gustaría creer que existe Dios. ¿Qué tengo que hacer para creer que Dios realmente existe? De que Él vive, de que es vivo. Esa era su pregunta. Y todavía recuerdo que le dije, ora a Dios. Tú hazle la petición a Dios. Aquí no hay nada que yo pueda hacer. Amén. Para darlo a conocer o revelarlo. Lo que sí, Él se va a querer revelar con usted. Amén. Y le va a responder a usted la petición. Hágale la petición que usted crea, que quiera. De alguna u otra manera, miren, Dios tiene todo el poder, que no se nos olvide. Este es un paréntesis nomás. Recuerden que la manera en cómo Dios se relaciona con nosotros va a ser de acuerdo a la fe que nosotros tengamos en Él. ¿Qué quiero decir? Que si creemos en un Dios pequeño, Dios nos va a responder peticiones pequeñas. Si creemos en un Dios grande, Él va a responder grandes peticiones. Si todo va a depender del tipo de Dios que nosotros creamos. Es que Elías oró por eso. Algunos oraban por un temblorcito, ya el Señor le mandó el temblor. Otros oraron por agua, les dio agua. Dios tiene el poder para manifestarse y darse a conocer de la manera que Él estime conveniente. Miren, Dios sigue respondiendo hoy peticiones que sus hijos y sus hijas le hacen. Él sigue respondiendo. La invitación desde el Antiguo al Nuevo Testamento siempre ha sido, hey, clamen a mí y yo Te responderé. responderé. Clamen a mí y yo responderé. Amén. Creo que fue Jeremías quien hizo ese anuncio, Sí. o esa petición de clamen a mí y yo responderé. Estaba por ahí por Jeremías 30 y algo. 33. 33, ¿no ves? No sé si teníamos que esperar que llegue el águila para que... No, y estaba preso Jeremías, pastor. Cuando el Señor le dijo, clama a mí, porque preso cualquiera clama. Amén. El que está preso clama todo el día. Y yo responderé. Jeremías 33. Amén. Siempre ha sido la intención de Dios acercarse a nosotros, pero Él espera que nosotros hagamos lo mismo. Y acérquense ustedes también. Recuerden el pasaje de Santiago 4:8. Acercaos a mí Y yo me acercaré y a yo me vosotros. acercaré a vosotros. Esto es que Dios busca una reciprocidad en nuestra relación. Busca una reciprocidad. Tiene que existir reciprocidad en nuestra relación con Dios. Tiene que existir reciprocidad en nuestras relaciones como hermanos, como amigos, amistades. No puede ser la balanza cargada siempre para un puro lado, no, porque se provoca un desgaste. Amén. Tiene que haber una reciprocidad. Hay algo por ahí en Instagram que anda dando vuelta que me gusta mucho. Que están paradas dos personas, un hombre y una mujer, y dice, para que una relación funcione, o sea, sana, tiene que haber reciprocidad.
Usted se acerca y yo me acerco. Usted me llama y yo lo llamo. Usted me sirve y yo le sirvo. Amén. Pero cuando una parte nomás está así, nuestra relación con Dios a veces está así, desnivelada. Queremos que Él responda, pero nosotros no queremos buscarle, no queremos compartir, no queremos servir. Por eso Dios siempre busca esta reciprocidad en nosotros. Miren, si exactamente, perdón, me fui a otro, se me movió el piso, se me movió y se pone a pensar conmigo. Estamos un punto más antes de irnos al break. Un punto más antes de irnos al break. Miren, si Dios vive, nuestras oraciones tienen sentido, no son en vano. Amén. Como muchos de nosotros, yo me incluyo, a veces he llegado a pensar, es que parece que estoy perdiendo el tiempo. Esa es mi manera de pensar. La Escritura dice otra cosa. Amén. La Escritura dice, hey, esto es una inversión. Mateo 6:19 dice, hey, busquen primeramente El reino. el reino de Dios. Y su justicia. Hagan tesoro en el cielo, allá, inviertan en eso. Miren, tengo un amigo que regularmente va al banco a depositar, a hacer depósitos. No voy al banco a invertir, me dice. Y me dice, ¿y tú cuándo? Me dice. Y yo le digo de una manera sarcástica, no, yo oro nomás. Esa es mi inversión. Mi confianza no está puesta ahí en el banco. Mi confianza está puesta en Jehová. Él va a proveer. No necesito ir a depositar. O invertir, buscar. Sí, obviamente no está mal hacerlo. Si podemos invertir, está bien. Pero que Dios esté involucrado. Si la inversión, si confiamos solo en la inversión y dejamos a Dios de lado, estamos fritos. Porque Jesús dice esto en Mateo 6:19. No hagan tesoro en la tierra. Gloria a Dios. Amén. Donde el orín y la polilla lo corrompen. O donde ladrones minan y hurtan. Hace tiempo atrás, saliendo del mismo banco, pero otra situación, me encuentro en la puerta haciendo un depósito cortito y entra una persona súper angustiada. Y se pone a conversar con un socio ahí en la entrada y yo ahí parando la orejita. No me gusta parar la oreja, pero ese día la paré. Y él le decía, ¿sabéis que me estafaron? Perdí todo, le dijo. ¿Pero cómo? Le digo. No sé qué me dijo. Me hackearon, no sé algo, pero perdí todo. Me llevaron todo, dijo. Me llevaron toda la plata. Dijo, voy a tener que empezar de cero. Era una millonada de plata, son tipos de empresarios. Yo dije dentro de mí, ahí está el pasaje de Jesús. Mateo 6:19. Hey, no hagan tesoro en la tierra, que son inseguros. En cualquier momento te robaron el auto, te robaron la cuenta, te hackearon, quedaste en nada. Hagan tesoro en el cielo, donde ladrones no pueden entrar, no minan ni hurtan. Eso no está queriendo decir que no tengamos que invertir. Está hablando de, hey, pongan su confianza en Dios. Pongan su confianza en Dios. Que Dios, por eso después, en el 22, 23, 24 dice, hey, ninguno puede servir a dos señores. O aborrecer a uno y menospreciar al otro. Amén. Las oraciones tienen sentido cuando creemos en un Dios vivo. Tienen un sentido tremendo. La adoración tiene mucho sentido también cuando creemos que adoramos a un Dios vivo. No adoramos por adorar, adoramos con el corazón. Recuerden, nuestro mejor instrumento, el corazón. Señor, aquí estamos, vamos a dar lo mejor posible. Queremos entregarte esto a ti.
queremos servir, queremos usar esta adoración que sea un instrumento para llegar a otro, con tu palabra, con el mensaje, con el evangelio. Que alguien más se pueda acercar en medio de la adoración. Ya nos ha pasado. Gente iba caminando por afuera y hemos estado adorando los domingos en la tarde y dice, ¿qué? El Señor puso en mi corazón meterme para adentro. La obediencia, nuestra obediencia cobra sentido y tiene sentido el obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque le estamos obedeciendo a un Dios vivo. Nuestra misión, la misión que cada uno de nosotros ha sido llamado a realizar, tiene sentido. La obra, el trabajo, los ministerios, claro que tienen sentido. Amén. Cualquiera que sean. Ministerio de eventos, de oración, de limpieza, de evangelismo, predicación, de data, proyección, Y oración, de orar, todo. intercesión. No sé, aquí mire, todo lo que, toda buena obra es todo aquello considerado que hacemos para el reino. Esas son buenas obras. Recuerden, somos equipados, según la Escritura, según de Timoteo 3, 16 y 17, somos equipados para toda buena obra. Por eso la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean preparados para toda buena obra, para el servicio del ministerio, para el servicio del reino. Tiene sentido, cobra sentido, si logramos entender que al Dios que le servimos es un Dios vivo. Gracias. Miren, el problema de muchas personas, como dije, no es falta de información acerca de Dios. Es que viven como si Dios no estuviera o no existiera. Ese es el problema. Viven como si Dios no estuviera o no existiera. Pero cuando una persona verdaderamente cree que Dios vive, ora diferente, con fervor, constante, sin cesar, como dice la Escritura. Orar sin cesar. Miren, hay algo que se me viene a la mente. Tesalonicenses 5, del 17 en adelante. A ver, ¿qué dice Tesalonicenses 5? Creo que es Tesalonicenses. ¿Primera o segunda? Y creo que es primera. Creo que es primera. Si no, nos cambiamos a la segunda. Jesús era Elías. Después lo editamos nomás en el... Enlazaban que Jesús es Elías, Jesús. Pero es el Elías. Sí, porque la segunda llega hasta el capítulo 3. ¿No? 5. ¿Qué dice? Versículo dije 16 al 18. Versículo 16 al 18. Primera Tesalonicenses 5 del 16 al 18. ¿Qué dice aquí? ¿Quién lo quiere leer en voz alta? No grite, pero en voz alta. El 5. Amén. A ver. Dice, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y me faltó uno. No apaguéis el espíritu. Estad siempre gozosos. El 16. Dije del 16 Ah, al perdón. 18. Yo creí que era desde el 16. Sí. Estar siempre gozosos, Ah. orar sin cesar. Ahí está. Miren, ese es como el sumario, ya finalizando la carta de Pablo. Cuando él dice, estad siempre gozoso. Aquí viene la pregunta del millón. No le respondan en voz alta. ¿Por qué no siempre estamos gozosos? Que no confíen Si es el llamado de Dios, estar siempre gozosos. Porque no siempre estamos en el espíritu. Porque no O confiamos en Dios. porque a veces se nos olvida Porque la vida es difícil. de que Dios vive. Entonces el gozo se nos va. Amén. Miren, hay un hermano que en una oportunidad habló, no me acuerdo que prediqué este tema años atrás,
De hecho, lo fui a predicar una vez a la congregación donde se reunía ante Eliseo, con María Paz, acerca del gozo. Muchos de nosotros perdemos el gozo. ¿Saben cuándo se pierde el gozo? Cuando perdemos nuestra relación con Dios. Amén. Cuando dejamos de creer de que le hay, de que existe. Es que es imposible que perdamos el gozo si tenemos al Señor Jesús todos los días de nuestra vida ahí presente. Andaríamos gozosos, andaríamos jugando a la ronda, lavando la loza feliz, pasando la virudía como rey, si el Señor está presente. Entonces, miren, lo hacemos con gozo sabiendo de que Él está ahí, que vive. Pero a veces perdemos el gozo. Hay un profesor que siempre me decía, no permitas que nada te robe el gozo que Dios le ha entregado a sus hijos. No permitamos que nos roben el gozo. Orar sin cesar. Gloria a Dios. Amén. La iglesia del primer siglo llegó a estar convencida del Dios vivo. Por eso era una iglesia que oraba sin cesar. Cuando la iglesia deja de orar sin cesar, es porque la relación con este Dios vivo está en duda. Está en duda. Miren, todas las mañanas he aprendido, he tenido que aprender, que algunas veces me pasaba. Saltaba de la cama y comenzaba mi día. Y como a la hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 7 horas después, oye, parece que ni siquiera he orado hoy. Y yo creo en un Dios vivo. Entonces, me he puesto a armar esta película. Que soy re bueno como para armar una película. Yo creo que Dios debería estar trabajando en Hollywood. No es que me paso unas películas a veces, pero y yo me las creo y digo, oye, pero no. Pero he armado esta película levantándome yo y Dios esperándome a mí que me ponga a orar, como para decirle buenos días nomás. Buenos días, Padre, te quiero agradecer por un día más, nada más. Y yo saltando de la cama y yo haciendo su lado, camino a la ducha, cantando en la ducha y el Señor esperando en la puerta. Quizás en la ducha se va a poner a orar. Salgo de la ducha, rapidito al closet, me visto, las cosas del gimnasio, al auto. Y el Señor sentado al lado mío ahí, quizás ahora va a orar. Quizás ahora me va a decir buenos días, se levantó atrasado, lo entiendo, listo. Me meto al gimnasio, me pongo a levantar pesas, hago mi ejercicio, me meto a la ducha de nuevo, salgo y me voy a tomar desayuno. Bueno, mientras se fríen los huevos o me preparan el desayuno, el Señor debe estar diciendo, ahora sí, Marcelito se va a mandar la oración. Qué bueno, mi hijo me va a decir buenos días. Pedí la cuenta, no oré y partí a la oficina. Y cuando me ha tocado solo, que ahora está Michi, está a veces Matías, no a veces, pero hombres de oración, me recuerdan, hey, vamos a orar. Amén. Y cuando no están ellos, el Señor debe estar esperándome en el sillón para decir, quizás Marcelito ahora no va a orar. Y se me va el almuerzo, las 11, gimnasio,
Llego a la casa, me tiro a la cama y el Señor mirándome nuevamente ahí en la puerta, preguntándose, se le fue el día, Marcelito ni siquiera me dijo buenos días, ni siquiera conversó conmigo, Job. Dejamos de orar porque a veces se nos olvida de que Dios vive, de que está vivo. Yo me pregunto si hiciéramos eso con las personas que vivimos. Nos levantemos y que no saludemos a nadie, ni... o nos tiren la escoba, o la olla por la cabeza. Bueno, ¿y qué te pasó a ti? Te levantaste con el pie izquierdo, no, ni siquiera saludaste. A la primera no salen al encuentro. ¿Por qué? Porque están ahí vivas, porque se sintieron, porque no les gustó nuestra actitud, porque no los saludamos, no tomamos desayuno, no llegamos a almorzar. Y se nos viene el show de la Evelyn. Bueno, no es, pero estoy generalizando. Y se nos arma un tremendo conflicto. ¿Por qué? Porque esa persona está viva y nos va a decir cómo se siente, lo que está bien y lo que está mal. Pero a Dios, como no lo vemos, y quizás no estamos convencidos de que está vivo, pasamos de largo, ¿no? Una más antes de irnos al break. Que Matías ya se le ha quemado el pan como 4 clases. Mete el pan a la boca mucho y yo no sé si eran tostillas de rescoldo la última vez que... Una frase más. No puedes caminar con Dios si primero no crees. No podemos caminar con Dios si primero no creemos en Él. Verdaderamente que Él está vivo, presente y actuando hoy. Voy a decirla de corrido ahora. No puedes caminar con Dios si primero no crees verdaderamente que Él está vivo, presente y actuando hoy. Porque Hebreos 11:6 dice que si creemos, o Él espera que todo aquel que tiene fe crea que le hay. Crea que le hay. Si invitamos a Dios en nuestro diario vivir, debemos vivir como si Él estuviese presente. En la segunda parte vamos a entrar a profundizar un poquito más para poder entender el cómo es lo que necesitamos ahora entender bien. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe para entender mejor de que Dios realmente está vivo o está ahí presente cada día con nosotros? Nos vamos al break. ¿Cómo podemos creer aún más que Dios existe? Esa es la pregunta de la segunda parte. ¿Cómo podemos creer aún más que Dios existe? ¿Por qué es interesante esta pregunta? La pregunta ¿cómo podemos creer aún más que Dios existe? ¿Por qué es importante? Porque recuerden que los discípulos en alguna oportunidad también le dijeron al Señor esto: Señor, aumentanos la fe. Y ya habían pasado tiempo con Jesús. Entonces necesitamos entender bien ese contraste. ¿Podemos hoy en día aumentar nuestra fe o creer aún más que Dios existe? Amén. Esa es parte de la pregunta que nos vamos a hacer para poder contestar. Miren, ¿cuántos de nosotros
creemos en algo o en alguien de forma permanente o constante, sin dudar, sin dudar. Recuerdan que en una oportunidad Jesús le dijo a los discípulos, a la audiencia, a los fariseos, a todos los que estaban ahí, dejad que los niños vengan a mí. Y él dice, el que no es como un niño, no entrará al reino de los cielos. Al reino de los cielos. ¿Qué querrá haber dicho Jesús? ¿Qué es lo que Jesús habrá querido decir? Que tengamos la capacidad que tiene un niño para querer. Miren, eso es interesante. Llegó justo, parece alguien más que hay en la puertecita atrás. Ahí. Si los niños tienen esa capacidad, que los niños nos creen todo lo que les decimos. Miren, yo les conté la historia. Timothy tenía como 2 añitos. Estaba recién empezando, ya caminaba. Y estaba en una oportunidad, en unas vacaciones, en algún lado. Y me tiro a la piscina grande. Yo no me iba a tirar a la de niñito. Este niñito me llegaba hasta el talón. Pero él se sale de la piscina de niñito y se va a la grande. Y yo, dentro de la piscina, le digo, tírate nomás. Sé que estoy yo para poderte sacar en caso de que te hunda y no te pase nada. ¿Qué creen que hizo Timothy? Llegó y se tiró. En el ámbito espiritual, eso Dios espera que nosotros hagamos. Si creemos que Él realmente existe. Muy fuerte, pastor. Nos tiramos a la piscina. Amén. Porque sabemos que Él va a hacer algo al respecto. No va a querer que nos hundamos. Amén. Si eso, eso no es lo que Él quiere de sus hijos. Él quiere, de alguna u otra manera, Él tiene cuidado. Pedro dijo esto, que traigamos nuestras cargas, pongan toda su ansiedad, sus cargas, sus preocupaciones en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Miren, la respuesta, ¿podemos aumentar nuestra fe? Claro. ¿Cuál es la respuesta? Sí. Claro que sí, claro que sí. Miren, cada día tenemos la posibilidad de aumentar nuestra fe. Cada día. Por eso que estoy convencido de que Dios puede hacer grandes cosas en medio de su pueblo, hombres y mujeres, niños incluidos, si realmente creen que le hay. Amén. Si creen que Él vive. Claro que sí. Absolutamente podemos aumentar nuestra fe y creer aún más que Dios existe. Y eso es precisamente lo que los discípulos entendieron cuando le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Ya Jesús había hecho un par de señales, ya había hecho un par de milagros, los cuales ya eran suficientes. Si miren, es interesante la dinámica de los discípulos. ¿Cuál fue el primer milagro que Jesús realizó? Convertir el agua en vino. Se lo pidió su mamá. No solamente, ¿sí? su misma madre, María, se lo pidió. De hecho, me gusta, ya que lo mencionó Julita, me gusta mucho la frase que ocupa María, ahí en Juan capítulo 2, ¿cierto? Donde convierte el agua en vino. María ocupa esta frase, la madre de Jesús. Dijo esto. Leámosla para que después digan, no, a lo mejor la anda inventando. ¿Cuál es? Juan capítulo 2.
Vamos a Juan capítulo 2. Porque esto vamos a enfatizar un poquito en esto para entrar al tema que quiero lograr desarrollar en la segunda parte en estos minutos que La nos boda quedan. de Canaán. En la boda de Canaán, Al tercer día. María dijo esto. ¿En cuál versículo? Eso no se lo voy a decir al tiro. Pero leemos todo. No es tan grande. Que si leemos todo el pasaje, se nos va a ir a lo mejor pero leámoslo del versículo 1 adelante, como dice Julita. Miren, para entender bien el contexto. Aquí está. Y ustedes van a entender cuál es la frase. Yo la voy a enfatizar y ustedes van a decir, esta es la frase. Al tercer día, Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante, se hicieron unas bodas de Caná, de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, María. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, y aquí viene la frase. Miren la frase que María ocupa. Haced lo que él diga. todo Lo que Dios lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. Pero todavía no la había aceptado. Todavía. No, Hacerle el- pero miren la frase, tiene una connotación especial aquí. Haced todo lo que os dijere. ¿Qué fe tiene esa mujer? Y miren, ahora, lo que María le está transmitiendo a la audiencia, ¿saben lo que es? Es el hombre. Créanle. Crean que él algo va a hacer. Hagan todo lo que le os dijere. Todo. Si miren, la duda, ¿sabe cuándo se genera? En el proceso. Porque estos hombres, ¿qué iban a tener que hacer? Sigamos leyendo. Mantengan la frase. Haced todo lo que os dijere. Miren. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Hasta ahí un segundito. Si ustedes me preguntan a mí, si yo hubiese estado presente ahí y hubiese sido uno de aquellos a los cuales Jesús me estuviera pidiendo, llénate las tinajas con agua, yo lo hubiese cuestionado. María me hubiese dicho, haced todo lo que os dijere. Yo le he dicho, ¿y para qué llenar las tinajas con agua si se acabó el vino? Esto no tiene sentido. O quizás hubiese empezado a tirar los primeros baldes, que no eran tinajas chicas. No se llenaban con un poquito de agua. No iba a llevar un par de minutos, quizás un par de horas o una hora en llenar las tinajas. Eso es parte del proceso. La audiencia, los que están llenando las tinajas, ellos creyeron que Dios o que Jesús iba a hacer algo al respecto. No dudaron. De lo contrario, no hubiesen llenado las tinajas. Pero en el proceso, es ahí donde muchos de nosotros dudamos. Nos entra la duda. No estaremos haciendo el ridículo. No estaremos perdiendo el tiempo. Y si no pasa nada, voy a haber perdido el trabajo, tiempo de oración, servicio. Miren lo que sucede ahora. Versículo 8. Entonces les dijo, sacad Y llevarlo ahora y llevarlo al al maestresala. Y se lo llevaron. Wow. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era. El maestresala no sabía. Muy fuerte. Miren, ¿saben por qué el maestresala no sabía? Porque el Señor quería que los que supieran fueran los que estaban haciendo el trabajo.
hey, ustedes fueron los que creyeron. Ustedes saben muy bien de lo que yo soy capaz. El maestresala no tenía idea. Hey, ¿de dónde sacaron este vino? ¿Sabes lo que quiere decir en otras palabras? Juan, hey, Dios quiere desarrollar una relación con ustedes en la cual ustedes sepan y vivan ese proceso, que Jesús convierta el agua en vino en la vida de ustedes. El vecino, la vecina, no va a tener idea del por qué el cambio. No van a tener idea del milagro que se generó. Si esto no está dirigido a ellos, esto está dirigido a la gente que le cree, a la gente del reino. Muy fuerte, pastor. Miren lo que va a suceder ahora. Gloria. Miren. Cuando el maestresalas probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, los sirvientes lo sabían, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Miren, les digo algo. Dios siempre va a querer entregarnos el mejor vino. Hablando del mundo desde el punto de vista espiritual. No nos pongamos a mirar la botella después, oye, es casi el diablo, el pastor dijo que... En el mundo espiritual, Dios siempre va a querer convertir, miren, el mejor milagro. Va a querer entregarnos lo mejor. No hay manera, pero se va a convertir esta señal o este milagro en lo mejor si realmente le creemos. Amén. ¿Cómo vamos a ver si le creemos? ¿Cuál era el dicho de la madre de Jesús? Hacer todo Hacer lo que todo os diga. lo que os dijere. Háganlo todo lo que el Señor dijere. Por eso que cuando Jesús dice, hey, en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Recuerden las palabras de la madre de Jesús ahí en la boda de Caná. Hey, hagan todo lo que os dijere. La madre conoce a sus hijos. María conocía muy bien de lo que Jesús era capaz. Hagan todo lo que os dijere. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas Vendrán por allí. van a ser añadidas. Las demás. El que comer, el que vestir, el que beber. Ese es el contexto de Mateo 6. Depositen toda su ansiedad, toda la ansiedad, según Filipenses 4:6, todas las preocupaciones, tráiganlas delante de Él. Y Él os hará bien. Él va a darle la paz que necesitamos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Venid a mí, todos los que estáis cargados Y y trabajar. trabajados, y yo os haré descansar. Haced todo lo que Él os dijere. Todo. Esa es la definición de creer en un Dios vivo. Dios no falla. En Hebreos 13:5, Él le dijo esto a la audiencia. La audiencia tenía dudas. La audiencia hebrea. ¿Saben cuál era la duda de ellos? ¿Y si Dios nos desempara? ¿Y si nos deja de escuchar? ¿Si nos quedamos solos? ¿Si no responden las oraciones? Y el autor de los Hebreos, en Hebreos 13:5, ¿qué fue lo que dijo? Sean vuestras costumbres sin avaricia, ¿Ya? contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. miren, eso lo dijo Él. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Haced todo lo que os dijere. Porque Él no nos va a dejar
ni nos va a desamparar. Miren, para ir finalizando, solo para ir finalizando, lo interesante es que ellos ya caminaban con Jesús cuando le pidieron aumentar la fe. Ya habían visto milagros, ya habían escuchado enseñanzas poderosas y aún así sentían que necesitaban crecer más. Esto nos enseña algo muy importante a nosotros. La fe no es algo estático. La fe puede crecer. Y si crece nuestra fe, aquí voy a enfatizar en otro punto, si nuestra fe crece, porque nuestra fe está basada en ¿quién? En Jesús. En Dios, en Jesús. Si nuestra fe crece, crece nuestra relación con Dios, crece el Dios en el cual nosotros creemos, crece nuestra convicción de que Él vive. Eso es parte de lo que Dios quiere lograr hoy en día en nuestras vidas. Miren, Él está buscando hombres y mujeres que aumenten la fe. Amén. Que aumenten la fe. Esto no requiere de tiempo, escúchenme bien, esto no requiere de 5, 10, 15, 20 o 30 años en la iglesia, no. Esto requiere de convicción. Esto requiere de la manera en cómo yo me voy a relacionar con Dios. Va a depender de eso. Esto puede pasar en un par de días, en un día, Amén. en un estudio, en una oración. Es que miren, la fe de ellos, de los discípulos, esa noche, cuando convirtió el agua en vino, creció en gran manera. Si ellos vieron ahí, sobre todo los sirvientes, vieron, esto es agua, y Jesús lo convirtió en vino. Imagínense cómo aumentó la fe de ellos. Ahora hay algo importante aquí, que quiero enganchar a esta idea. ¿En qué momento crece la fe? ¿Creció la fe de los sirvientes? Cuando vieron el agua convertida en vino. ¿Y cuál fue el proceso? Creyeron. Sí, creyeron. ¿Pero qué estaban haciendo? Sirviendo. Ese es el punto. Trabajando. Estaban en la plaza. Miren, la fe nuestra va a crecer sirviendo en la plaza. Ahí es donde crece la fe. ¿Por qué? Porque ahí donde tenemos la capacidad de ver, Señor, ¿sabes qué? No me está alcanzando. Ni físicamente, ni emocionalmente, ni psicológicamente, ni espiritualmente, ni materialmente. No me está alcanzando. Pero, voy a pescar igual la tinaja o el balde y voy a empezar a llenarla. Voy a seguir tirando agua porque voy a hacer todo lo que tú me pides que haga. No estoy viendo el resultado. Si miren, para muchos de nosotros sigue siendo agua nomás la que echamos. Jesús convirtió el agua en vino cuando las tinajas estaban llenas. A veces eso espera Dios en nuestra vida. Que se llene la tinaja, que nuestra fe aumente y que digan, ¿saben qué? No paró de echarle agua a la tinaja, ni en las oraciones, ni en los estudios bíblicos, Amén. Gloria al Señor. ni en las reuniones, Gracias, Padre. ni los domingos, ni las noches de oración. Este hombre sigue echando agua. Es hora de que se produzca el milagro. Dios sigue haciendo milagros. Amén. Dios sigue convirtiendo el agua en vino. Necesitamos poner de nuestra parte, seguir creyendo, aumentar la fe hasta que la tinaja se llene. Quizás nos está quedando
un baldecito más. Quizás un baldecito más. Por eso que el Señor Jesús siempre animó a la audiencia. ¡Hey! No cesen de orar. Permanezcan en oración. Miren, Él dijo esto a la verdad, el Espíritu quiere. Hay una lucha tremenda que se le puede estar provocando a algunos de nosotros. Por eso que no debemos detenernos en seguir llenando las tinajas. Quizás un balde más y el milagro se pueda estar por producir. Los milagros, el crecimiento de la fe, se produce y se ven sirviendo. Muchas personas creen en Dios solo intelectualmente, pero Dios quiere llevarnos a una fe más profunda, una fe que confía, que descansa, que depende de Él y que lo conoce verdaderamente. Hay varias maneras bíblicas de aumentar nuestra fe y querer aún más en Dios o que Dios existe. Me quedan 2 minutos, pero le voy a mencionar rápidamente. Una de las maneras es a través de crecer o aumentar nuestra fe en este Dios vivo a través de su palabra. De la palabra. Amén. La Biblia dice así, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mientras más conocemos la palabra de Dios, más conocemos el carácter de Dios. No podemos tener una fe fuerte con una Biblia cerrada. Imposible. A través de la oración. Cuando clamamos y vemos respuesta, nuestra fe crece. Jeremías dijo, clama a mí Y yo te y responderé. yo te responderé. Muchas veces Dios no solamente responde exactamente como esperamos, sino mucho mejor. Ahí entendemos que Dios está vivo, escucha y actúa. A través de las pruebas. Las pruebas muchas veces fortalecen la fe más que los momentos fáciles. Cuando Dios nos sostiene en el dolor, la necesidad o la incertidumbre, aprendemos que Él es real y fiel. A través de ver a Dios actuar. Cuando vemos vidas transformadas, corazones cambiamos o cambiados, puertas abiertas, provisión inesperada o personas siendo restauradas, entendemos que Dios sigue obrando hoy en día. La fe aumenta cuando dejamos de solo escuchar acerca de Dios y comenzamos a caminar con Él diariamente. Para finalizar, a través de conocer a Dios verdaderamente, muchos creen que Dios existe, pero no todos conocen quién es Dios realmente. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. La fe crece cuando conocemos el carácter de Dios a través de su Hijo, su fidelidad, su amor, su santidad, su paciencia, su poder. Y si hoy podemos creer aún más que Dios existe, no solamente por evidencia intelectual, sino porque caminamos con Él, vemos su mano y experimentamos su presencia. Para cerrar, la fe no crece solamente viendo milagros, crece conociendo verdaderamente al Dios vivo. Ahí es cuando crece la fe, no solamente viendo milagros.
uno de los libros del Nuevo Testamento, uno de los Evangelios, que nos va a ayudar harto para que lo puedan comenzar a leer quizás de esta misma noche o en las mañanas, es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene un propósito. Cada libro del Nuevo Testamento tiene un propósito. Pastor, un de orden. ¿Sí? Ese código que quiero aprender, cada libro tiene un propósito. Ejemplo, este libro, el propósito es esto, Rodolfo. Este libro. Exactamente. Ya, pero más para adelante después. Sí, yo se los voy a dar, sí, eso va a estar dentro de las clases. Ya. ¿Por qué? Porque si no entendemos cuál es el propósito del libro, nos vamos a perder. Amén. Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 20 para cerrar versículos 30 y 31, y ahí está el propósito del libro completo. Ya. Todo lo que Juan escribió en el Evangelio de Juan lo resume en estos dos versículos. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, y él nos va a dar a entender, este es el propósito del libro. Lucas tiene su propósito, Mateo tiene su propósito, Juan tiene su propósito, Marcos tiene su propósito. Miren, Juan 20, versículos 30 y 31 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para, ahí está. El Evangelio de Juan se escribió con este propósito. El para indica el propósito. Sí. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que dice el versículo. Ya. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Ya. Bueno. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan yo voy a aumentar mi fe. Porque es el propósito de Juan. Yo escribí este libro con este propósito, para que ustedes crean en Jesús. Amén. ¿Y cómo sabemos que vamos a aumentar nuestra fe? Porque en Juan capítulo 2 convirtió el agua en vino. En Juan capítulo 4 sanó al hijo del centurión. En el 5 y el 6 multiplicó Los panes y los peces. En el 7 al ciego. En el 9 caminó sobre las aguas. En el 11 de Juan resucitó a Lázaro. Yo digo, toda esa secuencia de milagros, señales que Jesús hizo en el Evangelio de Juan, aumentan mi fe. Amén. Si ya no solamente, miren, me quedo con la idea de que Dios puede proveer, no solo en la boda, en nuestro hogar, en el matrimonio, cuando hay una necesidad, como les pasó a ellos, quedaron sin vino, en medio de la boda. Y Jesús dice, yo me voy a hacer presente en medio de este matrimonio, en medio de la boda, en medio de esta necesidad, y la voy a suplir. Lo que voy a pedirle es que crean en mí. Y la madre de Jesús les dice, hagan todo, desde ahora en adelante, hagan todo lo que os dijere. Lo vamos a dejar hasta acá. Porque me están por cerrar el Martín Fierro. Tengo que ir a comerme una carnecita también. ¿Ah? Cliente VIP. Miércoles en la noche, mitad de precio. ¿A quién le gustaría finalizar con una oración? Recuerden, ¿cuál es la petición? ¿Cuál es el desafío? Para nosotros desde ahora, Señor, aumenta nuestra fe. Sí, orar, estudiar, orar sin cesar, estudiar. Agradecer. El día lunes vamos a continuar y vamos a entregar un pequeño cuestionario, no más allá de 5 preguntas, que nos van a ayudar a poder entender si nuestra fe está estancada o estamos haciendo algo al respecto para aumentarla. Porque el aumentar la fe no depende de Dios. ¿De quién depende? De nosotros De mismos. nosotros. De cuánto nosotros creamos o le creamos a Él, si realmente existe o no. Por eso ese cuestionario va a ir dirigido a nosotros. No digan, no, Señor, aumentanos la fe y le dejamos la pega al Señor. No, no. Haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. Michi, ¿puede terminar con la
Si es que no hay alguien más que quiera orar, Michita puede finalizar con la oración. Pedirle al Señor que cerremos la clase y nos ayude por el resto de la semana y por las que siguen a aumentar nuestra fe. Amén. Para que cerremos nuestros ojos. Padre amado, queremos darte las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos has hablado a través del doctor Marcelo, Señor, del estudio, la palabra, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir día a día tu palabra, Señor, a escudriñarla, Señor, a llevarla en acción, Padre, día a día en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por poder alimentarnos, llenarnos, Señor, de tu palabra. Y así como también no solamente estudiarla, sino que también ponerla en práctica durante la semana, Señor. Gracias, Señor, porque queremos vivir en nuestros corazones, Señor, el Dios vivo, verdaderamente en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, bendice a cada persona que está en este lugar, Señor, los que no pudieron venir, Señor. Padre, que tu palabra transforme nuestras vidas, Señor, y que lo podamos llevar en práctica día a día, Señor. Gracias, Padre amado, por esta semana, Señor. Y te entregamos la semana que resta, Señor, de cada uno de nosotros, Padre, que cada uno llegue bien también a sus hogares. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.